vamos a permanecer en silencio los demás panelistas. Y pues bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Nada más si podemos poner igualmente Roberto en silencio, aquí ya lo activé el, el micrófono para poder escuchar totalmente la plática a cada uno de ustedes. Va a haber una participación, por supuesto, como comentábamos ya, de cada uno. Agradecerles, ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook de Empresarios por la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo y sobre todo a nuestros invitados especiales el día de hoy. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación Hernán Gómez, quien es periodista y analista político. Aliado por supuesto, del proyecto de la Cuarta Transformación. Bueno, nosotros le decimos así, espero que también él así lo vea. Ha estado en otros foros con nosotros, Empresarios por la Cuarta Transformación, y pues bueno, ha sido un honor y un privilegio tenerlo, y otra vez en este tema de prianistas y emesistas también. Ahorita se agregó que saltan a Morena, y él nos va a platicar, vamos a partir de una plática con él de cómo ve a los partidos políticos, lo que ha estudiado, lo que ha investigado, y particularmente va a hablar de vicios de los partidos políticos, otros temas relacionados. Y Fernando Ábrego y Roberto Flores, quiero presentarlos también, que hayan aceptado nuestra invitación, porque son pues casos particulares en Nuevo León, en Morena, Nuevo León, o que han aspirado o han participado como activistas. Roberto Flores es el fundador de una iniciativa llamada Diputado 43, que impulsó la revocación de mandato, también aspirante a consejero de Morena para buscar cambios dentro del partido. Fernando Ábrego también ha sido candidato a la alcaldía de Monterrey, también aspirante a candidato a gobernador de Nuevo León, y activista también. Por supuesto, vamos a escuchar sus experiencias en estos temas. Y partamos pues con Hernán. Muchísimas gracias, Hernán, por estar acá. Te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Sara. Al contrario, me da mucho gusto estar una vez más en un foro de empresarios 4T. Hemos estado ya en varias ocasiones con ustedes y bueno, creo que el tema que hoy están planteando es muy relevante, de un momento donde claramente pues Morena se está consolidando como el partido más importante en México, el partido con más presencia en el Congreso, con más presencia, digamos, territorial. Si vemos la cantidad de estados que hoy gobiernan y que seguramente estarán gobernando a partir del próximo año, de manera que lo que le sucede a Morena ya no es solamente un asunto de Morena, es un asunto que es de relevancia pues, para todo el país. Eh, yo he estudiado partidos políticos desde hace tiempo. Mi tema de doctorado fue un poco contar, analizar el proceso de transformación del Partido de los Trabajadores en Brasil y el gobierno de Lula, y leí mucha literatura sobre partidos políticos. Entonces, y casos de partidos políticos en el mundo. Y hay un fenómeno internacional donde lo que vemos es que, por un lado, cuando, digamos, siempre se define los partidos como instituciones cuya función principal es ser el vínculo entre la sociedad civil y el Estado. Y los partidos serían las instituciones que buscan representar a los ciudadanos y a la sociedad en el Estado. Pero esto a veces no es más que pura teoría, porque la realidad es que los partidos, y cada vez más en todo el mundo, creo que esto tiene que ver con una crisis pues yo diría que de las democracias en el mundo. Los partidos son cada vez más instituciones que, en lugar de representar ciudadanos e intereses de la sociedad, tienden a funcionar cada vez más como cofradías de intereses que buscan representar sus propios intereses, y los de sus cuadros políticos, y sobre todo lo de sus dirigencias, porque ni siquiera es algo que llegue hasta la base de los partidos. Eh,
Y bueno, lo que yo veo ahora de cara al proceso electoral y cuando uno analiza lo que son las listas de los partidos, de las candidaturas, pues no hay uno solo que se salve de los principales vicios de los partidos. Yo detecto 5 vicios principales, digo, hay muchos, pero 5 vicios que están muy presentes hoy y desde hace tiempo, diría yo, en los partidos políticos y que es muy claro cómo Morena como partido también está cayendo en lo mismo. No quizás en el mismo nivel, no incurriendo en los mismos extremos, pero sí yendo en una dirección peligrosa que haría que Morena pues pronto pudiera dejar de ser un instrumento de transformación y convertirse en un partido como los demás. Sobre todo porque en general, y esto uno lo ve cuando revisa casos de distintos partidos en el mundo, es muy común que cuando los partidos empiezan tengan una dosis muy fuerte de idealismo, que tengan, digamos, una mística, pero también que estén organizados de una manera, digamos, genuina, con trabajo de base. Si uno ve, por ejemplo, los partidos de masas en Europa occidental, los partidos socialdemócratas, todos surgieron a partir de sindicatos y representaban genuinamente intereses de la sociedad, de cierto sector de la sociedad, no de todo mundo, pero con el tiempo, a medida que esos partidos quisieron plantearse llegar al poder, pues tuvieron que ampliar significativamente el espectro de gente a la que le hablaban. Esta idea de correrse hacia el centro político para poder convertirse en opciones electorales exitosas. Y en la medida que hacen esa apuesta, pues pierden a veces el contacto con su base más importante, su base original. Entonces, es muy común que los partidos en general, de izquierda, de derecha, empiecen con un perfil, con una apuesta ideológica muy clara, con una organización, digamos, de base genuina, real, de militantes convencidos, activos, etcétera, y que con el tiempo vayan haciendo una apuesta al pragmatismo. Lo que sucede es que estos procesos en general tardan bastante tiempo. En el caso de Morena, y lo digo porque creo que tenemos que aceptar la idea de que los partidos en general tienen un tiempo de vida transformadora y después se terminan, digamos, anquilosando, reproduciendo los vicios de los otros partidos, pero en general digamos, yo diría que su vida útil más importante como instrumentos de transformación suele estar más en la parte como de sus primeros años, ¿no? Quizás. En el caso de Morena, lo que estamos viendo es que esta apuesta por el pragmatismo se está dando muy pronto. Es muy pronto. Morena ha dado un salto a convertirse en un partido hegemónico de una manera muy rápida. Estos procesos en otros países toman mucho más tiempo, pero también, digamos, van construyendo poquito a poquito. Aquí es una construcción así. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque así como sube rápido, también puede bajar rápido, ¿no? Como la espuma del mar, ¿no? No necesariamente una construcción así tan veloz significa que llegó para quedarse. Morena no es un partido muy consolidado organizativamente, y la necesidad de crecer rápido ha llevado a hacer una apuesta a veces un tanto, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Déjenme ahorita encontrar un adjetivo. Quizás riesgosa, porque en muchos lugares del país no había una estructura suficientemente fuerte como para hacer ganar elecciones. Entonces se optó, en vez de por llevar una construcción lenta, pero propia y un poquito más de mediano y largo plazo, aquí ha habido como un engolosinamiento de que hay que conquistar el poder ya, a como dé lugar, como sea.
aunque sea con cuadros del PAN, cuadros del PRI, eh, que no sería lo peor si no fueran cierto tipo de cuadros muy cuestionados. Porque yo creo que, y lo dice, digo, en el libro López Obrador habla de eso, justo de que, bueno, no hay que ser tan sectarios, que no se puede rechazar a alguien por el hecho sencillamente de venir de otro partido, del PAN o del PRI. Pero, eh, pero sí, yo creo que una cosa es que vengas del PAN o del PRI o del PRD, y otra cosa es que seas un impresentable. Y creo que ahí es donde habría que ser un poquito más selectivos, porque si se supone que Morena tiene un código de ética y una serie de objetivos, pues debería por lo menos tener ciertos filtros. Yo creo que sí habría que poder decir, bueno, ok, pero no sé, yo pienso que el hecho de que en Morena, bueno, no en Morena, pero hoy en el equipo de Claudia esté alguien como Javier Corral o como Tatiana Cloutier, los dos vienen del PAN, pues me parece positivo. En su momento me pareció positivo que estuviera Germán Martínez, por ejemplo. Creo que Germán dio muy buenos discursos en el Senado, sobre todo cuando llegó, los primeros años. Creo que fue una contribución importante, pero no así o alguien, por ejemplo, como Lili Telles o otros personajes, ¿no? Entonces, yo diría, no hay que rechazar a alguien por el hecho de venir del PRI o del PAN, sino hay que ser un poquito más, pues, tener un poco más de filtro. Yo quiero mencionar los 5 vicios porque me parece importante tenerlos en el radar. El primero de los vicios de los partidos que Morena está empezando a reproducir es el de la partidocracia de su dirigencia. O sea, igual que estamos viendo que en las listas aparecen Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano en los primeros lugares, digamos, en una clara muestra de que el que parte y reparte se lleva la mayor y la mejor parte. Algo parecido pasa en Morena. Mario, por ejemplo, Mario Delgado puso a su secretario de Finanzas en el número 10 en la lista de candidatos plurinominales para la quinta circunscripción, por dar un ejemplo, ¿no? Y no es alguien que tenga un arrastre popular propio o que sea una figura muy... No, es simplemente un hombre de confianza de Mario Delgado. No se puso él en el primer lugar de las listas, pero digamos sí hay esta tendencia a cuidar el propio terruño, ¿no? Y a copar espacios a partir de los intereses de las dirigencias. Segundo vicio de los partidos, muy presente el nepotismo. Eh, Hemos visto, Reforma ha publicado algunos cuadros interesantes de cómo todos los partidos están haciendo apuestas por familiares de los dirigentes. Está Silvana Beltrones, está el sobrino de Alito, está el hijo de Dante Delgado por MC. Y Morena no se no se logra diferenciar de ese vicio. Hay mucho nepotismo en Morena. Tanto en el gobierno federal vemos apellidos que se repiten, y no digo que esté mal que se repitan. En algunos casos hay méritos propios, pero en otros no. En otros tenemos al Junior. ¿Me explico? Que no estaría ahí si no fuera por ser hijo de quien es. Destacan en las listas ahora nombres como el del hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien entra como suplente. Está el primo hermano de Mario Delgado. Está el primo de Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena, digamos. O sea, son ellos poniendo a sus propios familiares. Incluso usando las coaliciones con otros partidos, porque en algunos casos, para no meter a los más impresentables, lo que se hace es usar al Partido Verde. Y ahí tenemos el caso de Luis Miranda, del hijo de Luis Miranda, exsecretario de Desarrollo Social y uno de los principales operadores de Peña,
Tenemos a otros personajes y se anunció, fíjense ustedes, un día antes de que cerraran las listas por el Partido Verde, en el primer lugar de la tercera circunscripción, la candidatura de Julio Scherer Parellón, el hijo de Julio Scherer Ibarra, quien se fue en muy malos términos con el presidente. Yo acabo de escribir un libro hace unos meses que se llama Traición en Palacio, donde documento casos de corrupción, de extorsión a empresarios, casos muy graves que no merecerían que el hijo de este personaje esté en las listas. Y lo digo porque además, pues no es alguien que tenga méritos propios. Digamos, no es que Julito II, como yo le llamo, tenga una carrera política, sea conocido por su habilidad política. No, lo único que tiene es que es parte del esquema de negocios de su padre y eso está documentado en este libro. Entonces, esas cosas me parece que pues no están muy bonitas dentro de Morena. Tercer vicio de los partidos, además del nepotismo que ya comenté, de la partidocracia, de las dirigencias, el tercer vicio, digamos, es que podemos ver, digamos, una serie de personajes pues muy cuestionables, ¿no? O sea, los personajes cuestionables, ampones de la política, ¿no? Gente que, pues digo, que está en todos los partidos y que empezamos también a ver en Morena, donde uno dice, por ejemplo, en Tabasco, Óscar Cantón Cetina, que durante el desafuero fue diputado del PRI, que fue de los que apoyaron el desafuero en contra de López Obrador. Lo dejan fuera en un estado que eh, no es Nuevo León, o sea, porque sabemos que la base morenista pues es mucho más fuerte en el sur del país que en el norte. Entonces, no es un estado donde uno puede decir, es que aquí Morena no. O sea, Tabasco, el partido del presidente. Es muy importante Tabasco. ¿Por qué dejaron fuera de las listas a Raúl Ojeda Subieta, que ha sido candidato a gobernador 2 veces, que ha luchado en el movimiento, que ha puesto, yo creo que debe haber puesto hasta recursos propios como empresario? Lo sacan a él y ponen a Óscar Cantón Cetina, que pues es el dueño del diario Basta. ¿Por qué lo hacen? Pues porque dicen, no, pues es que el apoyo del diario Basta pues va a ser muy útil en las elecciones. Y Raúl Ojeda, pues de todas maneras va a estar apoyándonos, ¿no? Porque él siempre ha sido fiel al movimiento, es un obradorista convencido y entonces pues no necesitamos a él darle la candidatura porque a él igual lo vamos a tener. Y este tipo de lógicas me parecen honestamente de lo más perversas. Tenemos a un personaje también en Morena como Pedro Aces Barba, otro impresentable que es un empresario sindical vinculado a prácticas de extorsión, de sindicatos mafiosos, un hombre con una trayectoria muy cuestionable, un biznero, digamos, que ha hecho negocios con gobiernos estatales priistas y que hoy es muy fuerte en Morena y que, digamos, no logró que su hijo fuera alcalde de una de las alcaldías en la Ciudad de México, de Tlalpan, pero sí, digamos, aparece en las listas. Y está también otro personaje impresentable como Alejandro Murat. Lo mismo que decía hace un momento, Oaxaca es un estado fuerte para Morena. ¿Qué necesidad tiene Morena de postular a Alejandro Murat? O sea, si no es Alejandro Murat, ¿van a perder? Pues no, ¿verdad? Y Alejandro Murat está acusado por el actual gobernador de Morena, Salomón Jara, de endeudar al Estado por 17,133 millones de pesos. Bueno, son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero el propio Salomón Jara ha cuestionado fuertemente esa candidatura. Cuarto vicio, muy presente en todos los partidos políticos, es el chapulineo. La Lili Telles que se pasa
que era opositora a AMLO, luego se vuelve de Morena, es senadora, luego rompe con Morena, se va al PAN y así, ¿no? Germán Martínez, que primero estuvo en el PAN, luego entra a Morena y ahora vuelve al PAN. Eh, y así muchos casos. En MC que supuestamente enarbola la nueva política, tiene de candidata a Claudia Ruiz Massieu, a Patricia Flores, la jefa de oficina de Felipe Calderón, y según algunas versiones periodísticas no comprobadas, algo más. En fin, Gibran Ramírez, un ex convencido de Morena, que ahora es candidato por MC, que el propio Álvarez Maínez llegó a cuestionar en su momento, y ahora lo recibe en su partido. Y en su momento estoy hablando de hace un año y medio, o sea, porque lo que está pasando con los partidos todos es que antes por lo menos, bueno, tú veías esos cambios, pero como que se daban un poquito más de tiempo, ¿no? Para estas cosas, pero ahora es, no, hace 2 meses estabas diciendo que yo era la mafia del poder y ahora estás acá. Hace 2 meses decías que yo era no sé qué, Ana Villagrán, por ejemplo, una alcalde, diputada local en la Ciudad de México. Hace 3 días era hiper crítica de López Obrador con un discurso pejefóbico en toda su extensión, y ahora está aquí. Y el otro día me la encontré y yo no podía creer que ahí estaba en el meeting de Clara Brugada. Digo, me saludó muy cordial y muy buena onda, pero quiero decir, a mí esas cosas no me dan buena espina. Manuel Espino, eh, este por lo menos ya dejó de criticar a Morena hace tiempo y ya es obradorista ya de más tiempo. Fíjense, ahora Manuel Espino es el caso no tan grave, no tan serio, porque pues por lo menos dejó unos años. Uno puede decir, bueno, tuvo sus años para recapacitar y etcétera. Pero en los otros casos es como que de un día para otro vieron la luz y decidieron unirse a la cuarta transformación. Yo creo que estas cosas no ayudan a la construcción de un partido diferente, digamos. Quinto vicio, y ya para terminar, hablamos ya de la partidocracia de las dirigencias, del nepotismo, de los impresentables que están en las listas, de los chapulines. Y otro vicio presente en las candidaturas de los partidos que van a ir a la elección del próximo 2 de junio, pues son los políticos que buscan fuero y que por eso son candidatos, porque necesitan el fuero. Entonces está en el caso del PAN, pues de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Ricardo Anaya, ahora de Alejandra Barrales del PRD, pero también Morena tiene los suyos y uno de ellos es Santiago Nieto. Santiago Nieto tiene muchas denuncias, muchas denuncias. Ha sido muy cuestionado, le sacaron propiedades en su papel como titular de la UIF. Tiene denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por parte de los cooperativistas de Cruz Azul, por uso indebido de documentos para instalar un gobierno títer en la cooperativa de Cruz Azul. Tiene denuncias de muy diverso tipo. Entonces uno dice, bueno, pues aquí pareciera alguien que está buscando un fuero constitucional para evitar la acción de la justicia. Igual que otros personajes que están en las listas, pues para protegerse con un fuero. Entonces, bueno, ese es más o menos, perdonen ustedes que me haya extendido, ese es más o menos el cuadro que veo en la mayor parte de los partidos y que veo a Morena repitiendo y de una manera creciente. Y a veces no entiendo si, porque el pragmatismo, pues por necesidad electoral, pues se podría justificar. En estados donde Morena no ha construido una base social fuerte, donde no va a ganar, tú dirías, bueno, pero cuando uno ya ve que en estados donde Morena tiene fuerza, hace esas apuestas pragmáticas, ahí sí ya dices, es que ya se están engolosinando de más. Ya es, ya es el pragmatismo hueco,
ya es el pragmatismo radical, por decirle de alguna manera, que ya no es un cálculo político para obtener algo en corto plazo, no, 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 ya es como se vuelve modus operandi. Y eso pues sí me preocupa, la verdad. Gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Y para terminar, bueno, parte de tu participación, que vamos a seguir dialogando contigo, por supuesto, ¿cómo crees que esto afecta el proceso de mejora del país, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto de nación que en lo particular Empresarios por la Cuarta Transformación apoya, que es esta 4T, y estamos hablando en términos de estos, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta al final o cómo podría afectar procesos al propio proceso de mejora del país, ¿no? Sería, y también a la cuarta transformación como tal. Pues mira, seguramente ahorita Claudia Sheinbaum está pensando que hay que, hay que tener una mayoría de 2/3, porque con una mayoría de 2/3 en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, va a poder aprobar algunas reformas importantes y va a poder gobernar y va a poder tener una capacidad de transformación que no tendría sin la mayoría en el Congreso. Entonces, esa podría ser la justificación de algunas de estas cosas. Este, ahí yo tengo ciertas dudas, insisto, porque se están haciendo apuestas pragmáticas donde no creo que sean electoralmente necesarias y se está hipotecando la credibilidad de un movimiento que se considera diferente. Y lo que se está haciendo con eso al final es que esta construcción política llamada Morena no logre tener mayor validez en el largo plazo, porque pues ahorita te sirve para ganar elecciones, pero mañana pues ya vas a ser un partido como los demás. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues que llegue otro candidato antisistema a ocupar la plaza y a ocupar el discurso de la diferencia. Pero ¿qué pasa? Que ese candidato antisistema no va a ser, seguramente no va a ser como López Obrador. Podría parecerse más a un Javier Milei, porque el péndulo, cuando gire, ahorita está aquí, pero el péndulo va a girar al lado contrario. Entonces, eso es lo que creo que a veces los dirigentes en su cortoplacismo no están viendo. No va a cambiar de lentes porque estos no son muy serios. Excelente, Hernán. Pues sí, lo has dicho muy bien, ¿no? En el largo plazo puede pasarnos algo como Argentina. Gracias, Hernán. Pues vamos a escuchar a Fernando Ábrego, a Roberto Flores, que nos puedan compartir desde su experiencia y también su perspectiva partiendo de lo que nos platica Hernán, el caso de lo que han vivido también como aspirantes a candidatos, como activistas que impulsan un verdadero y auténtico movimiento de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Si quieres, empezamos contigo, Fernando Ábrego, para conocerte un poco más. Ya damos una introducción de ti, pero platicarnos tu experiencia con base en este tema. Gracias. Muchas gracias. De hecho, si quería Roberto primero, no pasa nada. Caray, pues, Hernán, ¿qué más agregar de lo que estás diciendo? Se me ocurrió, por ejemplo, en Tamaulipas, Erasmo González, él decía que AMLO era un peligro para México. Lo premiaron nada más y nada menos con la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, de la Cámara de Diputados. Ahorita va para alcalde de Ciudad Madero, en fin. Pero decir nombres, yo creo que eso es seguirlo con lo mismo, como tú dices, un pragmatismo que en ciertos casos es un pragmatismo hueco. A mí lo que me duele, y muchísimo lo debo de admitir, tú dijiste hace rato que podría estar hipotecando una credibilidad, yo ya la tengo perdida. Para mí decían que siempre que no somos iguales, efectivamente, salió peor. Para mí se está sobre salió peor el alumno que el maestro. Todos esos pragmatismos rancios y que de una manera despiadada desplazan a las bases, oye, que porque no tienen experiencia. Pues no decía el mismo López Obrador que aquellos sí tienen experiencia, pero para robar.
Entonces las bases solo sabemos mover banderitas y cuidar casillas nomás para eso. Duele decirlo. Y yo, fíjate que yo apenas empecé el 2012. Yo veo personas que han dado la vida. ¿Cómo puedes ver ahorita que personas, aquí en Nuevo León, Hernán, ahorita, hace un mes, personas que estaban en el MC ya van de diputadas? Entonces, lamentablemente, y hay que decirlo, nada de que se tenía que decir y se dijo porque lo hemos venido diciendo, lamentablemente con la excusa de que el señor no se mete, pero Mario Delgado no se manda solo, o en su caso, si se mandara solo, la pasividad, que el señor sabe que no se mueve la hoja de un árbol sin que lo diga, la pasividad ha permitido eso y ha arrastrado muchas situaciones. Yo te lo digo, por ejemplo, hoy, la diputada que va en mi local, de Morena, no voy a votar por ella. Hoy vas a votar por el PRIAN, no lo sé, pero por ella no voy a votar porque no me representa, no es Morena. Entonces, efectivamente, fue un engolosamiento, fue demasiado rápido, pues no que no al poder por el poder, no que no el ganar por ganar. Lamentablemente ha sido una situación de impresentables que da, oye, pues definitivamente no queremos iguales. Hay un ejemplo muy preciso ahorita, por ejemplo, en Nuevo León, en Allende, aunque ahí no tiene que ver nada con el pragmatismo. Por la cuestión de la equidad de género, ya van 3 elecciones que tiene que ser mujer en Allende. Ahorita hay una persona, me consta el trabajo, pero es hombre, ya por eso lo van a dejar fuera. Las que van a presentar no tienen nada que hacer. Entonces ahí, bueno, ahí digamos que no tiene que ver nada Morena, sino la cuestión del INE por el género, pero los dirigentes podrían, como dicen siempre, moneda de cambio. Dijiste una cosa bien interesante, que como dice Tabasco, bueno, Nuevo León, pues bueno, ya sabemos que la izquierda lo usan como moneda de cambio, ya hay versiones, no tengo las pruebas, como dice, pero hay cosas evidentes, que hay un acuerdo entre Samuel García, el gobernador, y Morena. ¿Cómo es posible? Que al cabo van a perder como quiera para negociar, que así es la política. Pero habíamos quedado desde un principio, yo lo escuchaba, no al poder por el poder. Quisiera cerrar para darle también el tiempo al patrón Roberto, que, por ejemplo, hace poquito salió un video de la candidata Morena, dice, es que los fundadores no ganan encuestas y el pueblo decide. Pues sí, caray, porque las bases no contamos con esos recursos, no tenemos esa capacidad de dinero, pero no habíamos dicho que no al poder por el poder. Además, es preferible perder con la frente en alto que ganar, porque con aquellas personas ganando, perdiendo. Para mí, en lo personal, estoy totalmente en contra del carro completo. Ahorita, como lo dices, puede llegar un sistema, cambiar las leyes y al rato toca otro y lo que cambiaste se te va a revertir. Yo para mí el balance de poderes. Y sí, oye, que si quiere votar por la presidenta y por los otros, pero para mí el voto diferenciado. Y conste que más que morenista, yo soy mexicano, apoyé con todo AMLO, no me arrepiento, pero siento que de una manera despiadada, los dirigentes nos han olvidado. No se me va a olvidar cuando Citlali iba para secretaria y que decía en las encuestas, dijo, oigan, pues si van a ganar el más famoso para las encuestas, pues contratemos a Chespirito. Aquí en Nuevo León, si es por fama, pues al Chavana o al que estaba ahí con Paco Stanley, en fin, que por cierto la esposa va como candidato muy ciudadano. Quiero decirte que, por cierto, también muchas bases morenistas, no vamos a decir que Morena no es un castillo de la pureza, estoy de acuerdo que no es. A mí mi molestia no es porque entren los otros, sino por qué no las bases morenistas que siempre apoyamos. Y es más, yo me salgo, no es por mí, sino porque esos, porque tienen experiencia, porque tienen recursos, o por la famosa, porque tienen estructura, que digo estructura en lugar de estructura, que a la hora de la hora demuestra que no es. Lo de Alejandro Murat es una bofetada, caray. En fin, no terminaríamos y por respeto también a Roberto y a los presentes, le dejo toda la para Roberto a ver si después sale alguna situación por delante. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Claro, retomaremos la palabra para todos y continuamos con Roberto. Gracias. Quita tu micrófono. Perdón, Roberto, no te Ya, escuchamos. es que me Listo. lo habían activado. Gracias, saludos a todos, saludos Hernán. Pues mira, yo creo que Hernán con los 5 puntos que tocó, yo lo podría englobar en una definición que estos últimos días he estado comentando, que es Morena ya se hizo de una oligarquía.
hay una oligarquía en Morena, tanto Comité Nacional como aquí en el Comité Estatal, que realmente matan los estatutos, matan los documentos básicos, los principios, todo lo que enmarca y le da un marco legal y se supone que le da una dirección al partido, pues con la oligarquía lo matan en base a sus pragmatismos burdos, a sus pragmatismos vulgares, donde efectivamente, como dice este Fernando Ábrego, pues de repente vemos que hace un mes había unas chicas que las desconozco, incluso del mapa político en el estado, como para decir, son personajes que pueden abonar al movimiento, pero son personajes estos que vienen del movimiento ciudadano, de estas chicas, que no le veo el sentido de que aporten algo al movimiento. Hace un mes eran totalmente desconocidas en Movimiento Ciudadano, porque también Movimiento Ciudadano carece también de personajes, tiene una vida muy similar a la de Morena, ¿sí? Como también dentro de la política del Estado. Entonces dices, a ver, no respetas documentos básicos, estatutos y principios, no respetas bases, no respetas, digamos, trayectorias de los compañeros que han estado en el movimiento desde antes del 2018. Es más, todavía hagámoslo, consideremos el 2018 que fue esa gran oleada, que mucha gente, muchos ciudadanos y muchos políticos de otras corrientes se sumaron al movimiento, pero al final no los está respetando. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Nosotros ya vivimos en Nuevo León, y creo que Hernán debe tenerlo muy claro cuál fue la situación en Nuevo León, fue de los primeros que alzó la voz en medios a nivel nacional con la candidatura de Clara Luz para gobernadora. Ahí yo creo que fue el ejercicio más claro donde esas ideas o esas prácticas que quieren implementar no funcionan. Teníamos 30 puntos, Morena y 4T te dan 30 puntos, poquito más, poquito menos según el estado, de intención del voto. Bueno, pues con Clara caímos a 14 puntos en la elección. Entonces, ¿dónde está ese pragmatismo que esos grandes oligarcas de Morena Nacional creen saber? La realidad es que no se está aterrizando. La realidad es que por traer a un personaje, bien lo dijo Fernando, por traer un personaje como Murat, ¿va a subir la votación en Oaxaca? Yo creo que no. Nosotros lo vimos, vámonos con los personajes impresentables. Víctor Fuentes para Monterrey, hace 3 años, ¿te acuerdas, Fernando? El senador, Víctor Fuentes, lo presentaron como la panacea del ajedrez político en Nuevo León. Perdón, nos puso el último clavo a los morenistas en Monterrey. En lo personal, uno que radica en el municipio de Monterrey, nos puso el último clavo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo por eso digo, no quiero poner nombres, pero tenemos unos oligarcas todólogos, senadores, miembros del comité estatal, miembros de la comisión, ya sabrán, de elecciones, ya sabrán a quién me refiero sin dar el nombre. Y aquí tenemos también un personaje que es delegado especial de la Ciudad de México, representante ante la Comisión Estatal Electoral, también es la coordinadora de la estructura de la defensa del voto. Tenemos todólogos, cuando el movimiento por sí solo está suficientemente grueso, ¿sí? Con personajes, con luchadores, luchadores sociales me refiero, con gente que ha hecho política dentro del partido y fuera del partido hacia la ciudadanía, que bien pueden cumplir y pueden ocupar esas posiciones, mas sin embargo son relegados, sí, y a la mera hora entra su pragmatismo, entran sus todólogos, entran sus cuates del club de Toby y echan todo lo que es el movimiento interno dentro del partido, lo echan a perder. Entonces, si tú a un militante no le das certeza de que los estatutos como los principios no se van a respetar,
y no operan más que para sancionarte, que es nada más cuando operan, pero para realmente hacer valer el derecho de, yo quiero ser consejero, yo quiero ser diputado, yo quiero ser candidato. Si no les das esa certeza, yo creo que en un tiempo, y más ahora que ya no esté Andrés Manuel López Obrador, yo creo que esto puede caducar y a lo mejor, como dice Hernán, como la espuma del mar, ¿no? Más va a tardar en subir, o más bien sube como la espuma, pero también va a bajar como la espuma, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que se ve desde mi punto de vista a nivel nacional, pero en especial Nuevo León. Nuevo León es como que el espejo de todo lo mal que se hace en Morena y que no se debe de hacer, ¿verdad? Yo creo que somos la copia fiel y por desgracia nos juzgan. Creo que nos están sobreestimando. Yo creo que Nuevo León, el día que México, el Comité Nacional del partido, realmente le dé seriedad y le dé el peso que tiene realmente el partido como Comité Nuevo León o como movimiento aquí en Nuevo León, se podrían llevar la sorpresa, porque en Nuevo León Morena tiene un 30% de simpatía, de aceptación, ¿sí? En el electorado. Entonces, tenemos prácticamente todo el estado con personajes, no del PRI, no del PAN, no prianistas, no, como dice Waldo, candidato a senador por el movimiento, no macprianistas, ¿verdad? Los del macprian no somos, no es como lo hacen, lo quieren transmitir y lo sienten en México. No, creo que Morena ya se consolidó. Iniciamos un proceso de consolidación desde el 2018 que nos ha estado llevando prácticamente estos 6 años como para que cada proceso en el 21 y en el 24 volvamos a caer en esos pragmatismos burdos y vulgares. Y si seguimos así, seguramente en el 27 que vamos a tener una renovación de gobierno aquí en el estado, pues posiblemente volvamos a caer en ese pragmatismo burdo y en lugar de que sea Waldo Fernández candidato o Tatiana candidato, pues no dudemos que a lo mejor Víctor Fuentes ahora sí sea candidato a gobernador, ¿verdad? Que bueno, pues ahorita sí, lo sacan del PAN para ser candidato de Morena y del movimiento aquí en Monterrey, pierde espantosamente y otra vez se regresa al PAN. Entonces digo, con eso cierro mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues a reserva que tenga un comentario, Hernán, sobre esto último que platican ellos, quisiera yo preguntarle a Hernán y también a ustedes, partiendo con Hernán, cómo equilibrar ese pragmatismo, ¿no? Porque obviamente tenemos que llegar, como bien lo decías, a la mayoría del Congreso de la Cuarta Transformación de Morena. Entonces, ¿cómo equilibrar este pragmatismo, digamos, pero que no sea hueco, sino, ni con estos adjetivos que hemos venido diciendo, sino con fundamentos, ¿no? Tomando en cuenta las bases y la estructura que fundó los movimientos de Morena en los estados, ¿no? Porque como dice Roberto, hay estructura, hay bases. ¿Por qué no se les está tomando en cuenta? Bueno, ya se hablaba de porque toman al famoso, porque toman al que supuestamente va a traer votos, pero eso en el corto plazo, y lo están diciendo, pues no es viable, ¿no? Para que en realidad haya un proceso de mejora en el país y además nos pone en riesgo al movimiento. Entonces, ¿cómo equilibrar? Tomar en cuenta las bases de las estructuras y también considerando que a lo mejor tendríamos que tomar en cuenta ir paso a paso, o sea, sí en el largo plazo. No, bueno, esa es la pregunta, porque queremos pragmatismo, pero al mismo tiempo, pues sabemos que es en el largo plazo cuando se podría conseguir. ¿Cómo equilibrar esos elementos, Hernán, y esas variables? A ver, yo diría una noticia buena y una mala. Más bien empiezo con la mala. La mala es que todos los partidos están fregadísimos y que esto no es exclusivo de México. Hay una crisis de la democracia en todo el mundo.
y hay una crisis de representatividad. Y eso tiene que ver con fuerzas que son muy complejas, que no vamos a tratar de explicar aquí, porque yo creo que ni yo las entiendo, ni es algo que estamos todavía viendo, que no alcanzamos a dimensionar, pero cada vez es más claro que los partidos como instituciones están fregadas y que Morena no es la excepción. Yo creo que todavía es un partido diferente. Yo creo que todavía es un partido donde en la Ciudad de México logramos que no fuera, y digo logramos porque creo que yo desde el periodismo fui muy activo en eso, pero no me quiero poner un mérito mío, pues, ¿no? O sea, pero creo que colectivamente se logró que la candidata fuera Clara Brugada, que es una candidata de las bases, querida por las bases, con trabajo de base, porque creo que era una agresión hacia las bases de Morena imponer a Omar García Harfuch. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía Morena tiene ejemplos de, o sea, ahí donde Morena está bien organizada o tiene base propia, se logran cosas. No siempre, porque también ocurren imposiciones, pero allí donde el partido está activo y organizado, sí se puede lograr cosas. O sea, yo no creo que Morena haya dejado de ser instrumento de transformación, ni que ya se haya corrompido, ni que ya sea igual a los demás. Lo que he tratado de decir es que va en esa dirección. Todavía no, y yo diría que es gracias a la actividad de las bases. Entonces yo diría, la mala noticia es que los partidos inevitablemente van en esa dirección. La buena noticia es que dos cosas. Una, en Morena hay todavía, la encuesta ofrece una capacidad de que si un sector de la sociedad se organiza muy bien, puede ganar la encuesta. A veces la encuesta se respeta y a veces no, pero cuando el fenómeno es masivo, cuando es muy claro el sentimiento de las bases, cuando llenas un estadio y en el estadio ocurre lo que ocurrió con Clara Brugada al final de la contienda interna, no les dejas otra alternativa a los dirigentes. Entonces sí se puede, pero hay que organizarse muy bien. Hay que tener mucho trabajo de organización, mucho trabajo colectivo, mucho trabajo de base y trabajo social también, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Y yo creo que todavía en Morena se puede lograr imponerse al poder del dinero. Insisto, lo que pasó en la Ciudad de México es un ejemplo de eso. La otra cosa también que creo es que hay que dejar de pensar en los partidos como el principal instrumento de transformación. Hay que lograr organización social que le imponga la agenda a los partidos. Porque los partidos, ya vemos sus lógicas, cómo funcionan, qué intereses representan, representan sus propios intereses. Pero si la sociedad se organiza, puede usar a los partidos como sus instrumentos. Y yo todavía creo que en Morena eso puede pasar más que en otros partidos, que la sociedad se organice bien e imponga una agenda. Pero la sociedad se tiene que organizar mejor, porque en estos años nos hemos ido con la idea de que basta con tener a un gran presidente, a un hombre honesto y a un político pues muy capaz y muy astuto como es López Obrador, para que ya todo suceda. Y esto ya creo que es una fantasía. La sociedad se tiene que organizar e imponerle agendas a los políticos. Y yo sé que es bien difícil, pero no me imagino otra manera que esa, la verdad. Totalmente de acuerdo. El ejemplo de Ciudad de México lo has dicho. Creo, si tienen algún comentario, Fernando, Roberto, en ese sentido, con mucho gusto, adelante. Sí, Adelante, sí, Roberto. sí, Gracias. gracias. Fíjate que coincido con Hernán. Perdón, ahora voy a empezar con el yo-yo. Yo vengo a Morena de un movimiento social, de un activismo social, y creo que ese debe de ser el semillero natural de
de Morena, y creo que en su parte mucho fue así, mas sin embargo últimamente se ha venido perdiendo. Yo creo que antes de invitar o de generarle la alcaldía del municipio de García al hermano del actual alcalde Vía Verde para la 4T, debieron de haber considerado a los propios activistas que son de García, que han trabajado, que han hecho trabajo en su municipio, y así como eso replicarlo en varios, en los municipios donde realmente haya gente que ha hecho trabajo en su comunidad, que ha tomado las causas, se ha apropiado de las causas de la gente para poderlas hacer escuchar ante la clase política en el Estado. Yo creo que esa sería una de las vías, y no pragmatismos de que no, pues es que me voy a traer al exalcalde de acá, o al exdiputado, al exsenador, o al exgobernador, porque me va a traer 1,000,000 de votos, y a la mera hora en las urnas pues no se refleja ese 1,000,000 de votos. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que, ¿cuál es la ruta? Yo como activista, militante de Morena y ciudadano de aquí de Nuevo León, yo les diría, la ruta es retomar el semillero de los luchadores sociales, de los activistas que en Nuevo León, aunque no lo crean, sobre todo Hernán, que a lo mejor no vive aquí, sí hay activistas en Nuevo León, sí hay gente que va y se No, planta no en el... dije que no, ¿eh? No digo, a lo mejor no estás al tanto, ¿no? A lo mejor, o no Lo que tienes digo todo... es que tengo la impresión de que en general en el norte del país la base de Morena es más endeble que en el sur. Y creo que Correcto, de en Nuevo acuerdo. León el perfil de la sociedad es más, pues más tirándole a la derecha que a la izquierda, Sí, pero de no. acuerdo, totalmente, es correcto. Mas, sin embargo, sí hay activismo, sí hay gente que se planta en el Congreso y le avienta sus frijolazos al Congreso, sí, Claro. que le dice a los diputados, esto está mal, o le dice a los diputados, exigimos, por ejemplo, el cambio del fiscal, que nefasto sistema de justicia tenemos en el Estado, a pesar de que somos progres y somos punta de lanza de muchas cosas. En el ambiente de justicia estamos, pero mal, pésimo. Y también hacia el gobernador hemos ido y nos plantamos en la Plaza de Zaragoza y le hacemos. Entonces creo que ese es el nicho que tiene que retomar Morena. Así nació Morena. Así muchos luchadores que ahora son fundadores de Morena, así estaban, así se movieron desde el 68 y ahora son parte de Morena aquí en Nuevo León. Entonces, así yo creo que Nuevo León, esa es la ruta que debería de replicarse en varios estados, ¿verdad? Es mi punto de vista. Puede haber algunas excepciones, alguna variante, claro. Puede haber algún personaje que tenga ahí alguna disidencia con su persona, con su dirigencia, como Javier Corral, que yo lo veía también más de izquierda que de derecha, y que bueno, pues ya el destino lo hizo. Bienvenidos, y si hay aquí en Nuevo León algo así, también bienvenido, pero no trayéndonos personajes impresentables, que ahora, por ejemplo, el hermano del alcalde, que él era independiente, ok, no viene del PRI ni del PAN, que era el guarura del Bronco, él lo hizo alcalde, luego ya le volteó la espalda al Bronco, según esto, pero ahora en lugar de tomar un espacio para un liderazgo, no impone a su hijo, a su hermano. Entonces dices, bueno, ahí nos lleva ese tipo de disyuntivas, ¿verdad? Es cuanto. Gracias. Gracias, Roberto. Levantó la mano Fernando, te escuchamos. Fernando. Gracias y rápidamente por respeto de su tiempo. Pues efectivamente, bueno, tantos ejemplos como dice Roberto, hay uno de plano, que una que pusieron de candidata en 2021 y renunció porque no había las condiciones, hoy la vuelven a poner y ni siquiera es de Morena, pues ¿qué les ven o qué? ¿Quién es? Perdóname, ¿Quién es? se me ve el nombre, si quieres, creo que es Brenda Velázquez, pero no estoy muy seguro si quieres a través de ¿sí es ella, patrón? Sí, Brenda sí, Velázquez. viene del PAN, Brenda Velázquez. Puede ser, la fue en 2021, renuncia y otra vez, pues ¿qué le vieron, caray? Pero bueno, si es ella, si no te confirmo, por cierto, Hernán, no sé si después me das permiso de que Sara me pase tu contrato para tenerte de repente Claro. en WhatsApp, ¿no? Bueno, mire, para cerrar, yo quisiera decir, acaba de decir una cosa bien interesante. Partidos, aquí es
participación ciudadana, pero o sea, democracia participativa, porque los partidos, no se vale decir, todos son iguales, porque bueno, en el PAN, por ejemplo, esto un ejemplo, un Damián Cepeda, me quito el sombrero con ese cuate. En fin, pero no se trata de generalizar. Qué bueno que dices, sí, efectivamente todavía hay mucha esperanza en Morena. Yo ya la he perdido esa esperanza, que hoy tan bueno, a lo mejor ya me animaste un poquito más, pero si sigue así esto, en el 27, ahí nos veremos, porque le cobran la factura en el Congreso para la mayoría, si es que ahora la gana, que reitero, no estoy a favor de la mayoría, siento que va a haber un balance, pero en fin, yo agradezco la participación, aquí seguimos, porque ya prácticamente son las 12 y a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Pues yo con eso vamos a buscar cerrar el programa. Justo a las 12, pues acordamos, los programas son de 1 hora, terminar también con Hernán Gómez, que tiene un compromiso, y ustedes me imagino también. Solamente resaltar esto último, nos quedan 2 minutos, que dice Hernán, ¿no? Que la sociedad se organice e imponga una agenda al partido, ¿no? Y que la sociedad utilice a los partidos como instrumentos. Yo creo que eso es esencial. En la Ciudad de México se logró, y para eso se necesita activismo, periodistas como Hernán Gómez, activistas como ustedes, que existan en Nuevo León, y que los hay, y también asociaciones, y quiero resaltarlo, como Empresarios por la Cuarta Transformación, que buscamos justamente eso, ¿no? Y no hay que decir, debieron de haber considerado a los activistas. Yo creo que justamente hay que imponer a esas bases y ese activismo, como bien lo dijo Hernán, ¿no? No vamos a estar esperando un turno, vamos a movernos, como bien dice Hernán, a organizarnos socialmente para imponer agenda a los partidos. Para eso existen estas asociaciones civiles como E4T, para impulsar políticas públicas, una agenda pública, y ahí van, por supuesto, estos perfiles. Bien importante, me gustaría leer lo que está aquí poniendo don Javier, creo que es importante. Claro, vamos a darle la palabra, justamente entró don Javier, y me supongo que tiene un bueno, comentario. perfecto, y lo que dijo Laura Valdés, pero gracias, don Javier, aquí le va a leer lo que iba a poner él, pero bueno, él lo dice, gracias. Por favor, léelo, Fernando. Gracias. Dice exactamente, el pragmatismo que se argumenta no es sinónimo de triunfo. Si el objetivo es mayoría en el Congreso, como con candidatos anti 4T, pueden asegurar que se logrará y mantendrá esa mayoría. Es una pregunta. ¿Cómo aseguran que logrando el puesto no van a cambiar de partido? Exactamente, don Javier. Es probable que los pragmatismos se vean sorprendidos por una serie de traiciones. Totalmente de acuerdo, Javier. De hecho, es lo que ha pasado, ¿no? En el Congreso, tanto aquí en el Estado. Y lo dijo Hernán. Que déjenme darles un dato. Ahí te va. Es un dato ya muy pasado, Hernán, pero bueno, hay que citarlo. El primer chapulín que desertó de Morena a nivel nacional fue aquí en Nuevo León. Fue la diputada local Alejandra García, que fue postulada por el PES en Escobedo, y al segundo día de ser diputada se fue para el PRI. Y ahí se quedó. Con eso espero contestarle a don Javier. Estamos hablando del 2018, noviembre, porque aquí la legislatura empieza en octubre, noviembre, ¿sí? Estamos hablando del 18, ya con la legislatura de la 4T, podríamos decirlo así. Entonces, tiene razón don Javier, el pragmatismo no te garantiza nada, nada. Ni más votos, ni más representantes populares, en este caso diputados, ni más nada, al contrario. Lo único que pone en riesgo es el mismo movimiento y esa mayoría que se está buscando por medio de esta actual dirigencia, y que a la mera hora, pues, ¿por qué dudar que puede haber más Lili Telles el día de mañana? Yo creo que es muy posible que si siguen con este pragmatismo, mañana haya más, no una Lili Telles, haya 3 Lili Telles o 4, porque ya no va a estar Andrés Manuel, ¿sí? Que de cierto modo tiene un peso, un liderazgo muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué dudar que va a haber más
el otro senador del PAN que ahorita citaron, que también fue de los que desertó, ¿sí? ¿O por qué no va a haber aquí en Nuevo León? Lo acabamos de vivir la legislatura pasada, que todas las propuestas de Abel Guerra, todos se fueron del Morena al ser diputados, ¿sí? Diputados locales. La plurinominal, la que nos tocó de mujer, inmediatamente todavía no tomaba posesión y ya había dicho que se iba a ir para MC. Y está en MC. Entonces, ese pragmatismo, como bien lo cita don Javier, tiene razón, nada nos garantiza, es mucho riesgo y yo creo que esto tarde que temprano se tendrá que ver. El tiempo nos ha dado la razón, por eso a veces no nos quieren, porque lo decimos y se los demostramos y el tiempo se los enseña. Y pues bueno, esperemos, ojalá y no es mi deseo. Yo soy morenista, creo en la 4T, estoy con Andrés Manuel, estoy con Claudia Sheinbaum, ¿vea? Y estamos apoyando de lo que cabe desde nuestra trinchera. Ojalá esto salga bien, pero con personajes y pragmatismos burdos, lo dudo. Gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Don Javier, Hernán, si tuvieran algún comentario, sobre todo don Javier que le entró con nosotros, lo escuchamos, don Javier, y posterior cerramos con Hernán. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Hernán. Coincido mucho, pero casi plenamente con él en todo lo que nos estuvo comentando. Quiero aclarar que yo soy apartidista, no participo en ningún partido. Al contrario, siempre he sido crítico de los partidos y de cómo se manejan. Me parece que muchísimas ocasiones, precisamente el debilitamiento que comenta Hernán de los partidos a nivel internacional, no nada más nacional, se debe mucho a que los líderes, entre comillas, sacrifican la representación de la población, de la mayoría de los votantes, por intereses personales. Y entonces ahí empieza el decaimiento e inicia la pérdida de credibilidad por parte de la gente, de la autenticidad de esos partidos, de la autenticidad de la representación de esos partidos. Porque escuchaba yo hace un momento, ¿verdad? Que pues, el hijo de quién sabe quién y la hija de quién sabe quién, entonces, y el primo y el amigo, y ahora es el candidato o va a ser la candidata, el hijo de otra mujer o el hijo de alguien que fue gobernador me explico, entonces parece más bien una dinastía que, que se prolonga ahí en diferentes partes, que realmente una democracia, un partido democrático donde se anteponen los intereses de la población a los intereses personales. ¿No será eso en gran medida lo que está sucediendo que haga que los partidos entren en problemas serios? Que a final de cuentas, bueno, entre otras cosas, además de la corrupción, fue lo que vino acabando con el PRI y con el PAN también, que finalmente yo me recuerdo hace, no sé, como 40 años, un panista muy reconocido que tuvo puestos muy altos, llegó a mi oficina a tratar de invitarme a participar en el PAN, y la razón que me dijo es que ahora sí vamos a ganar porque ya aprendimos todas las mañas del PRI. Entonces, con ese mismo razonamiento que me estaba dando, le dije, pues precisamente por eso no quiero participar con ustedes, te lo agradezco mucho. Si se trata de que el país mejore, no de que siga los mismos pasos del PRI, que se ha prolongado, pues este, como lo he dicho yo mucho, como un cleptofascismo, ¿no? A través de decenas y decenas de años.
y que le hicieron muchísimo daño al país y a la población. No sé qué piense de esto que estoy diciendo, Hernán, me gustaría escucharlo. Claro, gracias. Pues yo coincido bastante, creo que sí hay una tendencia a anteponer intereses personales y de grupo en las dirigencias partidistas. Y también creo que hay en los partidos, digamos, hoy muchas veces, a veces lo perdemos de vista, pero quien manda es el poder del dinero. Los partidos terminan siendo como agencias de colocación, como quien busca un trabajo y se cambia de empresa. Así terminan siendo los partidos. Y eso aquí y en muchos lugares, pero no creo que sea solamente por los intereses personales, más bien es porque los propios partidos ya no son vistos por la sociedad como instrumentos legítimos. Entonces, pues para eso hace que se instale como una especie de cinismo donde ya no terminas siendo tan mal visto pasarte de un partido a otro, como cambiarte, como quien se cambia de trabajo, ¿no? Y en la lógica de los políticos profesionales, pues es simplemente eso, como quien se pasa de un trabajo a otro, pues, ¿no? Entonces, creo, y decía lo del poder del dinero porque al final lo que muchas veces vemos, y creo que es un tema que le deberíamos prestar más atención, es como las campañas electorales, pues al final lo que importa es quién tiene buen financiamiento para hacer una campaña exitosa. Yo creo que muchos de los cálculos de la dirigencia de Morena van en ese sentido. Es decir, a ver, tenemos tanto presupuesto, lo que tenemos lo queremos destinar a la campaña presidencial, a uno que otro candidato que ya sabemos, y el resto necesitamos que sean candidatos que ya tengan de alguna forma apalabrada una forma un esquema de financiamiento. En México el financiamiento privado tiene muchas restricciones de montos, etcétera. Yo creo que los montos de las donaciones se han puesto demasiado bajos, entonces se genera un esquema de simulación donde todos los partidos están recaudando financiamiento digamos, de empresarios o de empresas privadas para financiar sus campañas y todos los partidos están haciendo acuerdos en lo oscurito con distintos, pues con distintos intereses que van a tener que llegar a pagar cuando lleguen a su puesto. Yo entrevisté un empresario en Chihuahua para el libro que escribí, que él me decía, es que cuando tú donas para una campaña, estás esperando recibir 10 veces más en contratos y eso lo acuerdas de manera muy precisa desde antes. Yo no me quiero imaginar el tipo de acuerdos que se están haciendo ahorita y cómo eso va a hipotecar el futuro de muchas maneras. ¿Cómo le vas a tener que dar contratos de no sé qué, concesiones de no sé qué a no sé quién, que seguramente no o no necesariamente estarán, digamos, alineadas o en sintonía con el interés público? Habrá otro tipo de intereses. Y todo eso es un esquema de corrupción al final. Todo eso es una forma de corrupción que se empieza a gestar en el momento de las campañas. Y sobre el comentario que nos hacía Javier Garza Calderón sobre el pragmatismo, que él decía, no es sinónimo de triunfo. Sí, y dice, nos decía él, si el objetivo es mayoría en el Congreso, con candidatos anti 4T, preguntaba, ¿pueden asegurar que se logrará y mantendrá esa mayoría? Yo lo que veo ahí es que la mayoría, digamos, en general, sí se ha logrado mantener. Son excepcionales los casos estilo Lili Telles, porque en general ha funcionado, por eso se hace, si no, no se haría. Si tú estás frente al riesgo de que una vez que llegues al poder
la mitad de los diputados que estás postulando se te van a ir a otro partido, pues no lo harías. No postularías a esa gente. Yo creo que se hacen acuerdos previos, se les prometen ciertas cosas y en general la mayor parte de los que llegan no se van. Pero bueno, sí es un problema en algunos casos, pero no creo que pueda poner en riesgo, para contestar la pregunta de don Javier, no creo que pueda poner en riesgo el hecho de tener una mayoría en el Congreso, ese tipo de prácticas. Sí es un riesgo en términos de credibilidad para el partido que que hace eso. Y para un partido como Morena, pues pone en riesgo la credibilidad que tiene ante un sector importante de la ciudadanía. Pero de que les funciona, les funciona, porque si no, ya no lo harían. Pues con eso yo terminaría. Les agradezco muchísimo la invitación a este foro. No, hombre, gracias a ti, Hernán. Con eso cerramos. Gracias, don Javier, por conectarse y darnos esta última reflexión. Gracias a Roberto, Fernando. Gracias. Y saludos a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Petróleo. Gracias, Hasta saludos. luego. Gracias, hasta luego.